Hoy terminamos el capítulo 6 del libro de Romanos. Hoy terminamos el capítulo 6, la próxima estudio de Romanos sería el capítulo 7. Recuerden que vamos por libros, entonces hoy nos toca terminarlo. Así que vamos al estudio número 43. El estudio número 43 del libro de Romanos, para lo cual vamos a ir a el capítulo 6, versículo 20 al 23. La semana pasada ya vimos un poco del 20, 21 y 22, pero hoy vamos a ver del 20 al 23. Es un resumen, mis hermanos. ¿Cuál es el propósito de Romanos desde que empezó el estudio de Romanos hasta el día de hoy? Tiene un propósito que nosotros hayamos estado estudiando, hayamos estado escuchando el libro de Romanos. Tiene un propósito el que Pablo haya obedecido al mandato de Dios de escribir el libro de Romanos, porque toda la palabra, recuerden que es de parte de Dios, se la da a los profetas, a los apóstoles, se la da a cada uno para que la llevemos al pueblo, ¿sí? Así que después de haber escuchado en el estudio pasado eso de el llamado irresistible, ¿quién se puede resistir al llamado de Dios? Siendo enemigos de Dios, Dios nos llama y llegamos a Él, ahora sí, a pesar de nosotros, porque ninguno queríamos nada con Dios. Nadie puede decir, yo sí buscaba a Dios. No es verdad. Ninguno queríamos nada con Dios. Vivíamos en nuestros delitos, en nuestros deleites, en nuestros deseos personales, hasta que Dios nos llama y nos dice, es el tiempo de que llegues aquí conmigo, y es irresistible su llamado. ¿Sí? Fue irresistible el llamado, como dijo nuestro hermano Eddie, de una manera que Él nos da la luz del entendimiento, ¿sí? Así que ese llamado irresistible de parte de Dios para los escogidos únicamente viene a nuestra mente. Todos nuestros pecados de pronto son acumulados desde que empezamos a tener conciencia de todo lo que hacíamos hasta el día que fuimos perdonados, y es cuando empezamos a clamar, necesitamos que seamos perdonados, ¿verdad? Necesitamos que alguien nos perdona. ¿Y quién me va a perdonar? El único que nos puede perdonar, el creador de nosotros, ¿sí? El único que puede perdonar todos nuestros pecados, ¿sí? Y ese recuento que yo hablo, de que empezamos a hacer un recuento de nuestros pecados, empiezan a pasar esos que según nosotros eran pequeños pecaditos, ¿sí? Pensábamos que eran unos pecados insignificantes, empezamos a verlos de una manera tan grande, que nos sentimos los más viles pecadores, ¿sí? Hasta el más pecado pequeño que podamos decir, lo vemos enorme, ¿sí? Hasta esas mentiritas piadosas las vemos tremendamente grandes, y es donde empezamos a clamar, Señor, necesitamos de tu perdón. Nos damos cuenta del tamaño de nuestros pecados, los vemos ahora tan grandes. Si eran pescaditos, decíamos, ahora los vemos como unas ballenas, ¿sí? Que nos hace darnos cuenta que esos pecados eran por causa de nuestra maldad y de nuestra iniquidad. Nos damos cuenta a través del Evangelio cuando Dios nos empieza a permitir ver la luz. Recuerden que nosotros no buscamos a Dios. Nosotros estábamos en oscuras. Nosotros estábamos muertos. Pero de pronto Dios nos empieza a mostrar con esos destellos de la luz del Evangelio. Empezamos a entender quiénes somos. ¿Qué somos delante de Dios? Empezamos a darnos cuenta que somos sus enemigos, que utilizábamos este cuerpo como un instrumento de guerra para luchar en contra de Dios, y es cuando nosotros empezamos a tratar de buscar el perdón de Dios, ¿sí? Y ninguno definitivamente de nosotros merecíamos el perdón de Dios. Aunque algunos, que quede bien claro, no todos, lo procurábamos con lágrimas.
lo procurábamos de alguna o de otra manera. Yo no sé si a ti te pasó, pero de pronto íbamos al templo de nuestra religión tradicional, íbamos y le pedíamos según perdón a través del sacerdote, íbamos y nos confesábamos ante un hombre, íbamos y nos íbamos de rodillas a algún templo, o hacíamos alguna cosa de la que nos enseñaron que era para sentir que nuestra conciencia se acallaba un poco. Mas, sin embargo, no todos buscaban ese deseo de ser perdonados. Algunos eran al contrario, se sentían orgullosos de su pecado. ¿Sí? Yo no sé si alguno de ustedes está de este otro lado, ¿sí? A donde no sentían un redarguir, sino al contrario, lo que necesitaban era seguir creciendo en sus pecados como un logro el que ahora ya no ando con una, sino ando con tres, ahora ya no me tomé una cerveza, me tomé una botella completa de tequila o de cualquier alcohol. O sea, nos sentíamos orgullosos de pecar, ¿sí? Porque no entendíamos hacia dónde nos estaba llevando ese pecado, ¿sí? Pero gracias al Evangelio, gracias a la palabra de Dios, gracias al libro de Romanos, que no nos los dieron así como lo hemos estudiado, pero sí nos los dieron a través del Evangelio, nos dimos cuenta que aún sin haber pecado mucho, todos veníamos con una genética pecadora y estábamos destinados a ir a condenación. Todos sin excepción. Ni desde el más pequeño hasta el más grande, todos sin excepción. Y lo clásico, ¿no? Oiga, pastor, ¿y los bebés se van al infierno? No, dice el Señor que los niños de ellos es el reino de los cielos, ¿sí? Pero pues ya los que tenemos conciencia, los en que empezamos a saber entre lo bueno y lo malo, sí necesitamos ser perdonados. Así es que, sin excepción, todos somos engendrados en pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Lo leímos en el capítulo 5 del libro de Romanos, donde dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que, sin excepción, todos somos pecadores, todos fuimos engendrados en pecado y no hay niños buenos, no hay personas buenas, no hay personas que porque no han hecho maldad se van a ir al cielo, no hay de eso, solamente a través de la sangre de Cristo. Eso es lo que hemos aprendido a través del estudio del libro de Romanos. Entendimos que en cuanto empezamos a tener conciencia, empezamos a acrecentar nuestra maldad, ¿sí? Porque luego a veces los jóvenes se sienten que son impecables, que son buenitos, que no tienen ningún pecado, ya traen el sello de la genética del pecado. Así que necesitan también su salvación para poder tener vida eterna delante del Señor, ¿sí? Así que si nosotros preguntáramos cuál es el propósito del libro de Romanos, pues definitivamente no es ir a condenación, sino al contrario, que el Señor está mostrando cuán pecadores somos y cuánta necesidad tenemos de Cristo. ¿O será que Dios nos quiere menospreciar por ser pecadores? De ninguna manera, al contrario, Dios quiere darnos salvación y vida eterna. ¿Y cómo nos lo muestra? A través del libro de Romanos. Nos muestra que ningún ser humano puede dejar de pecar. Ninguno de nosotros puede dejar de pecar. Aún siendo ya salvos, seguimos siendo pecadores, ¿sí? Y eso es muy importante, mis hermanos, que sepamos que aún siendo pecadores, aún siendo nacidos de nuevo, aún siendo redimidos, aún siendo salvos, seguimos pecando. Porque si no, entonces llegamos a cruzar el otro lado donde ya nos creemos que ya no pecamos, que ya estamos del otro lado, que ya no necesitamos ser obedientes a la palabra, que ya no necesitamos nada, que ya estamos bajo la gracia y no bajo la ley, y de esta manera ya podemos seguir pecando, porque donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia, y dice Pablo, de ninguna manera.
¿sí? Así que eso es lo que nos ha ido enseñando el libro de Romanos. Ahora vamos a terminar con el capítulo 6 para que vayamos viendo que, número 1, seguimos siendo esclavos. Que nunca se nos olvide que seguimos siendo esclavos, solo que ahora hemos cambiado de dueño. Pero seguimos siendo esclavos. Nacimos esclavos del pecado, fuimos engendrados esclavos del pecado. Ahora nuestro Dios a través de Jesucristo nos ha comprado a precio de sangre y nosotros ahora somos esclavos. ¿Que lo hacemos por amor? Claro que sí. ¿Que lo hacemos con gusto? Definitivamente. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Porque hay muchos que se dicen esclavos de Dios, pero lo siguen haciendo todo por obligación. Déjame decirte que sigues siendo esclavo del pecado. No eres esclavo de Dios, porque el esclavo de Dios hace todo por amor, con gozo, con gusto, con deleite. Amén. Dice así el versículo 20, mis hermanos. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Algunos de nosotros, mis hermanos, nos hemos lamentado en algún momento ver que no podemos dejar de pecar aunque tratamos de hacerlo. Quiero que hagas un recuento de tu pasado. ¿Cuántas veces trataste de dejar de pecar? ¿Cuántas veces te lamentaste de haber hecho algo equivocado? ¿Cuántas veces quisiste dejar de hacer lo que ya era una costumbre para ti en cuestión de tu pecado? No quiero decirte cuál, pero puedes enumerarlos tú: prostitución, alcoholismo, cigarro, etcétera, 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 odio, rencor, todo. ¿Cuál de tus pecados quisiste dejarlo? ¿Intentaste dejarlo? ¿Trataste en algún momento, si es que trataste, de dejar de hacer eso y no podías? Intentabas hacerlo y no podías. Y muchos quizá también llegaron a algunos lugares a donde le cambiaron el pecado para sentir un poco más de tranquilidad y paz en tu corazón. Algunos le llamaron enfermedad o debilidad humana. ¿Sí recuerdas? Decían, es que el alcoholismo es una enfermedad, es que son tus debilidades humanas. Incluso hay un lugar donde dicen, bienvenido al mundo de las debilidades humanas. Y de esa manera te sientes tú como que yo no soy culpable, yo no soy el responsable de mi maldad. Fue mi mamá, mi papá, mi abuelito, mi tatarabuelito, que ellos me heredaron todo esto. Pero yo soy bueno, yo quiero hacer cosas buenas. Yo no quiero hacer cosas malas. Y siempre nos estamos justificando de la maldad que mora en nosotros. Por eso es que cuando nosotros vamos a predicarle el evangelio a alguien, no lo entienden. Porque les han metido un chip donde les dicen, eres bueno. Tú eres bueno, tú no eres culpable, tú no eres responsable. Fue la manera como viviste. Y nosotros cuando llegamos y les decimos, estás destituido de la gloria de Dios, dicen, no es cierto, yo estoy bien delante de Dios, yo soy bueno, yo hago buenas obras, yo hago cosas buenas. Por causa de aquellos que le han mentido. ¿Y quiénes son aquellos? Los siervos de Satanás, los siervos del enemigo, que han estado enseñándole a la gente que el alcoholismo es una enfermedad incurable y que les dicen bienvenido al mundo de las debilidades humanas. Y tanto es tanto y tanto que llegan a decirnos eso, que el momento es que nos la creemos. ¿Cuántos de nosotros llegamos a decirlo? Espero que ya no lo digas ahora en Cristo. Pero ¿cuántos de nosotros llegamos a decirlo? Por tu culpa me enojo, por tu culpa no te perdono, por tu culpa grité, por tu culpa dije una grosería. Es que tú me haces decir groserías, es que tú eres la responsable, tú eres el responsable. Tú siempre estamos buscando como Adán, echándole la culpa a Dios o a la mujer que tú me diste. Siempre estamos con esto. ¿Por qué? Porque nos hemos creído que nosotros somos buenos y que si nadie se metiera con nosotros seríamos la Madre Teresa de Calcuta. No comprendemos que el no poder dejar de pecar
indica una total ignorancia del poder y la misericordia de Dios. Si nosotros queremos de pecar, es únicamente a través de la misericordia de Dios. Si nosotros queremos dejar nuestra vana manera de vivir, es únicamente a través de la misericordia de Dios y del poder de Dios. Amén. De las maravillas de Dios. Si Dios no quiere que nosotros dejemos de pecar, vamos a seguir pecando. Y vas a decir, ¿cómo? Entonces depende de Dios. Lo que yo haga, no. Sino para poder ser libre y salvado de la condenación. Ya después hay cosas que tú tienes la responsabilidad. Pero para salvación, tú no puedes tener la salvación si no es a través de Cristo. No entendemos su poder para salvarnos, perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y hacernos verdaderamente libres. No lo entendemos y queremos seguir haciéndolo por nuestra cuenta, por nuestras propias fuerzas. Queremos seguir haciendo las cosas bien y nunca vamos a poder. Y esto nos hace que podamos quedar atrapados en un ciclo destructivo de culpa y temor que nos puede llevar a la locura o al suicidio. ¿Cuánta gente está tratando de dejar de pecar, dejar su maldad, dejar de drogarse, dejar de odiar, dejar de alcoholizarse y terminan locos porque no pueden? Terminan divorciados, terminan suicidados, terminan mal porque no pueden dejar lo que saben que hace daño. Hay mucha gente, mis hermanos, que está haciendo eso, tratando de con sus propias fuerzas dejar de hacer lo malo y nunca va a poder. Y está el otro lado, el lado donde se vuelven tan esclavos del pecado que su conciencia está entenebrecida. Su conciencia está totalmente oscurecida y ya no les preocupa pecar, sino al contrario, va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo su pecado. Dice en el libro de Romanos, y no solo hacen la maldad, sino que se complacen con los demás. Se complacen. Entre ellos mismos se solapan, entre ellos mismos se complacen en los mismos pecados. Siguen haciendo todo, ya como es algo natural en este mundo, mis hermanos, al grado de que llegan a burlarse de Dios. Al grado que llegan a burlarse de Dios. Así que, mis hermanos, si nosotros nos damos cuenta del versículo 20, dice así, porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Entonces, si cuando nosotros pecábamos, nosotros estábamos libres de no obedecer a Dios. Libres de la justicia. No era necesario obedecer a Dios. Obedecíamos a nuestro Dios, obedecíamos a nuestros deseos personales, seguíamos siendo esclavos del pecado, teníamos ese llamado, mas sin embargo no le escuchábamos, no queríamos, y nos hablaban de Cristo, y nos hablaban del arrepentimiento, y nos hablaban de la salvación, y no entendíamos por qué éramos esclavos del pecado, y no queríamos nada con la justicia de Dios. Y aparte, ni siquiera le creíamos a la justicia de Dios. Pero llega la gracia irresistible. Llega ese llamado irresistible de nuestro Señor y dice en el versículo 21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Cuando Dios empieza a hablarnos, cuando Dios empieza a llamarnos, cuando empezamos a escuchar ese llamado irresistible, lo único que viene a nosotros, si verdaderamente somos hijos de Dios, es vergüenza. Vergüenza. Yo no sé si a ti te pasa, pero de verdad llega el momento en que incluso te avergüenzas de todo lo que hiciste. De cualquier mentira. Yo no sé de verdad, no soy evangelista, pero yo escucho a algunos que hasta predican con orgullo lo que hicieron.
Hablan con orgullo de sus maldades, de sus idolatrías, de sus aberraciones, de sus adulterios, de sus fornicaciones, de abortos, borracheras, de odios, rencores y todo, y lo platican con orgullo, mis hermanos. Yo la verdad me avergüenzo. Me avergüenzo de todo lo que hice. Y eso es lo que produce la palabra de Dios, vergüenza. Dice, porque ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Ahora nosotros nos avergonzamos. Yo no sé si tú te avergüenzas de todo lo que hiciste. Yo no sé si tú te avergüenzas de todos los pecados que Dios te ha confrontado y te ha mostrado así como una película. ¿Te acuerdas de esto? Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Ya ni me lo recuerdes, Padre. Pero es necesario que lo recordemos. No que lo exhibamos, pero sí que lo recordemos. Que nunca se nos olvide lo que Dios hizo de nosotros, lo que éramos. Lo que éramos una ramera, dice la palabra. Lo que era la mujer de Nabal. Lo que era el fornicario, el adúltero, el asesino. Pablo, David, Rahab. Nunca se olvide todo eso. Nunca debemos de olvidar de dónde nos sacó el Señor. Que Él nos sacó de la esclavitud del pecado. Él nos sacó de la maldad. Él nos perdonó todos nuestros pecados. Esos pecados que nos avergüenzan, le damos gloria a Dios porque Él nos ha dado la libertad. Una libertad inmerecida. Romanos nos ha enseñado que ahora los redimidos hemos visto nuestros pecados y caemos avergonzados, los redimidos. Y no solamente de nuestros pecados pasados, sino también de los que seguimos haciendo. Yo no sé si te pasa a ti, mi hermano, mi hermana, pero de verdad, en cuanto tú fallas en algo, caes avergonzado. Así es. Vas inmediatamente a postrarte y, Señor, perdóname. Como Pablo, miserable hombre de mí, que sigo atado a este cuerpo de muerte. Por más que quiero dejar de pecar, no puedo. Por más de que quiero hacer lo bueno, no lo puedo hacer. Mi pensamiento es, hoy me voy a levantar y voy a hacer cosas agradables a Dios. Y más tarde en levantarme que ya estoy pecando. Y caemos avergonzados ante el Señor. No nada más del pasado, sino día con día. Tiene que haber una vergüenza en nosotros. Tiene que haber una convicción de pecado. No para desesperarnos y para sentirnos perdidos, porque gracias a Dios ya ahora estamos seguros de nuestra salvación. Pero más sin embargo, tenemos que seguir avergonzándonos de lo que hacemos. No podemos caminar plácidamente. Ay, el Señor ya pagó por mis pecados, yo voy a hacer lo que yo quiera. No. Tenemos un compromiso. Tengo un compromiso con el Señor. Caminar en santidad, buscar la santidad. Dejar de pecar, dejar de hacer lo malo. Dice el Señor, pónganse a cuentas conmigo. Y conforme vamos aprendiendo y conociendo la palabra, nos vemos cuán indignos somos al ser llamados hijos de Dios. Yo no sé si te pasa, de verdad. Ya como que te sientes orgulloso de haber sido escogido por Dios, pero te sientes indigno. Te sientes indigno, Señor. ¿Cómo es posible que yo, el que te fallo más, el más vil pecador, el que siempre estoy cayendo y fallando, cómo es posible que sigas usando este vaso para que tu palabra siga llegando? De verdad, mis hermanos, si tú no te sientes indigno delante del Señor, de verdad yo me recuerdo a Isaías, cómo llegó y dijo, muerto soy porque he visto al Altísimo. Y dice, no, tus pecados ya te son perdonados con un carbón encendido en sus labios. De verdad, mis hermanos, es importante que nosotros hablemos, seamos como ese Isaías, reconociendo que no somos dignos.
Pero más sin embargo no estamos dándonos golpes de pechos, sino levantarnos y seguir adelante, caminar hacia adelante, buscar la santidad, decirle a la gente que Dios puede perdonar esos pecados tan aberrantes que tienes. David en el Salmo 51 le dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David escribió esto después de haber caído en esos pecados de adulterio y asesinato. Y le decía: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es lo mismo con nosotros, mis hermanos. Nosotros no estamos desechados ya, los hijos de Dios, vuelvo a aclarar. Los hijos de Dios ya no estamos desechados. Los que no son hijos de Dios sí definitivamente necesitan arrepentirse para que sean perdonados todos sus pecados. Pero nosotros, los hijos de Dios, ya no estamos desechados, mas sin embargo, muchas veces cuando le fallamos al Señor, sentimos como que nuestro gozo se apaga. Y dice que sí, nuestros pecados nos avergüenzan, nuestro pecado pasado nos avergüenza, nuestro pecado presente nos avergüenza, porque sabemos que el fin de ellos es la muerte. Hemos entendido a través del estudio de Romanos que todo el que peca es para muerte únicamente, y todos los pecados son para muerte si no somos redimidos. Pero nosotros hemos sido redimidos, hermanos. Nosotros ya no estamos del lado del pecado de muerte, sino al contrario, ahora ya tenemos vida y vida eterna. Y el sentirnos avergonzados por el pasado, mis hermanos, es bueno, porque nos muestra la verdadera conversión. Cuando nosotros nos sentimos avergonzados de nuestro pecado pasado, cuando nosotros nos sentimos avergonzados de nuestros pecados que vamos haciendo ahora ya en Cristo, esto es una muestra de nuestra verdadera conversión, de nuestro nacimiento nuevo, lo que no tenían los judíos y los fariseos. A ellos les dijeron: ustedes son pecadores. Nosotros no somos pecadores, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Sí? Ustedes son hijos del diablo, su padre Satanás el diablo. No es cierto, tú eres hijo de adulterio, le decían, de fornicación. Ellos siempre estuvieron escudándose en su genealogía. Ellos son judíos, ellos son fariseos, ellos son israelitas, ellos son del pueblo escogido de Dios y ellos ya no son pecadores. Eso creían ellos. Mas sin embargo nosotros, mis hermanos, no podemos caer en el fariseísmo, en que ya somos salvos, siempre salvos, y ya Dios nos perdona y ya puedo hacer lo que yo quiera. No, tenemos que caer avergonzados delante de nuestros pecados. Así como David, que le pide a Dios que le devuelva el gozo de su salvación, después de haber sido ungido, después de haber sido rey, después de que ya era salvo, después de que Dios ya lo había escogido, él había perdido el gozo, porque le falló al Señor. ¿Cuántas veces le has fallado al Señor? Diario le fallamos al Señor, mis hermanos. Así como cuando al principio reconocimos toda nuestra maldad y todo nuestro pecado y toda nuestra bajeza, así que sea el día que pecamos. Si hoy pecaste en la mañana, hace rato, cuando ya venías para acá, a lo mejor venías enojado el día de hoy, a lo mejor venías triste, a lo mejor venías compungido: oh, he pecado al Señor, esto ya no me lo va a perdonar el Señor. El día de hoy te dice: vuelve al gozo, arrepiéntete. Dios te perdona, pero si tú te arrepientes verdaderamente, si caes avergonzado delante de Dios y le dices: perdóname, devuélveme el gozo de mi salvación. Y el Señor te dice: pues vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Mis hermanos, el gozo es clave en nuestra victoria sobre el pecado y ya no seremos avergonzados. ¿Sí? Tú puedes estar con toda seguridad que después de que vas arrepentido y le pides perdón al Señor, puedes levantarte con ese gozo, con esa seguridad de que el Señor te perdonó, porque tenemos un abogado que Él está intercediendo por nosotros y dice: yo ya lo he comprado con sangre. Y Él
Él nos devuelve el gozo. Amén. Él nos devuelve el gozo. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro: amados, no se sorprenda del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense porque son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, sobre ustedes, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado por causa de ellos, pero por nosotros, por ustedes, es glorificado. Cuando avergonzados nos arrepentimos, así que ninguno de ustedes padezca como homicida, como ladrón, como malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Mis hermanos, que caigamos avergonzados, ¿sí? Pero no porque hayamos pecado como los del mundo. Caemos avergonzados por lo que hicimos, pedimos perdón y el Señor nos levantará. El Señor nos perdonará. El Señor necesita, más bien nosotros necesitamos empezar con el juicio por nuestra casa. Dentro de nuestra casa. ¿Y cuál es dentro de nuestra casa? No es con tu esposa ni con tus hijos. Dentro de nuestra casa eres tú. Tú eres el que tienes que empezar a entender. Dejar de justificarte. Dejar de decir por causa de los demás he pecado. No podemos seguir haciendo eso, mis hermanos. Es importante que recordemos que Dios nos sostiene con un espíritu dispuesto. Amén. Dios nos sostiene con el espíritu de Él. Un espíritu dispuesto ¿a qué? A permanecer de pie, a permanecer firme. Caer avergonzados cuando pecamos, mas sin embargo el Espíritu siempre nos va a levantar de nuestras debilidades de la carne, no debilidades humanas, la debilidad de la carne. Dice la palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Quiero darte una noticia, a lo mejor no lo sabías. Vas a seguir pecando hasta el día que te mueras. Vas a seguir pecando. Todos los días de que vivas aquí en esta tierra vas a seguir pecando. Dios va a perfeccionar la obra después, pero mientras estés aquí vas a seguir pecando. No podemos decir que yo ya no peco. Ya no practicamos el pecado. Así es. Caemos en pecado, nos arrepentimos inmediatamente, somos avergonzados por nuestro pecado. Y también es importante entender esto, que Dios nos ha salvado voluntariamente para mostrar su gracia. Amén. Dios quiso salvarte. Dios quiso perdonarte. Gracias, Dios Señor. lo hizo porque Él deseaba perdonarte. Gloria a Dios. Él quiso mostrar su gracia, su amor, su fortaleza. Y cuando eso sucede, la vergüenza por nuestros pecados es grande. Yo no sé si de verdad, cuando tú te vas dando cuenta de todos tus pecados, te sientes como ese niño cuando es descubierto, con toda la boca llena de chocolate y dicen: ¿quién se comió el chocolate? Y dice el niño: yo no fui. Así delante de Dios nos vemos cuando Él nos muestra nuestro pecado. ¿Para dónde nos movemos, mis hermanos? ¿Para dónde podemos movernos? ¿O cómo podemos decir: Señor, yo no fui el que pequé, yo no fui el que hice esto, yo no fui el que hice aquello? Si estamos todos llenos de chocolate, estamos todos llenos de pecado, no le podemos decir al Señor que no hemos pecado. Desde el más pequeño hasta el más grande. Él conoce nuestro corazón, mis hermanos. Escribí esto, pero no es por demás recordar que nuestra salvación no depende de lo mucho o poco que pequemos, de lo mucho o poco que evangelicemos o nos arrepintamos o hagamos buenas obras.
No depende de lo amoroso o antipáticos que seamos, o de cualquier otra cosa relacionada con nosotros. Que quede bien claro esto, mis hermanos. Nuestra salvación no depende de nosotros. Así es. El libro de Romanos nos ha enseñado, el Evangelio, la palabra de Dios, todo nos muestra que nuestra salvación no depende de lo que hagamos. No porque tú fuiste redarguido de pecado y fuiste y te arrepentiste, caíste avergonzado, le pediste perdón a Dios, ya tengo mi salvación segura. No. El hacer eso es muestra de que éramos pecadores, de que reconocemos nuestro pecado, de que ahora somos salvos y de que abogado tenemos para con Dios a Jesucristo nuestro Señor. Pero no te hace ni más santo, ni te hace más salvo, ni tiene nada que ver con tu salvación eso. Que quede bien entendido, mis hermanos, ¿sí? Porque muchas veces creemos que entre más oramos, Dios nos perdona más. Entre más evangelicemos, Dios nos perdona más o Dios nos ama más. Dios nos ama. Y nos amó mostrándolo en la cruz. Amén. Y nos amó y nos perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Gloria a Dios. Pero tenemos que mostrar que verdaderamente somos hijos. ¿Cómo? A través de ser avergonzados cuando pecamos. No para salvación. Nuestra salvación es enteramente un resultado de la gracia, el amor y el propósito de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No son tus obras. Ay, Señor, es que ya, ahora sí, yo creo que ya estás más contento conmigo porque ya peco menos. No. El Señor está contento con su Hijo porque Él hizo el sacrificio perfecto. Amén. Y Él ve la sangre de su Hijo Jesucristo. Y por eso dice, Él es salvo. Tú eres salvo. Es importante entender esto, mis hermanos. Es importante que nunca se nos olvide. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo a través de todas las escrituras que él hizo, pero en especial del libro de Romanos. Estaba diciendo, el hombre es incapaz de salvarse. El hombre por naturaleza es pecador. El hombre por naturaleza no nada más se complace en pecar, sino se complace con los demás pecadores. El hombre no tiene ninguna posibilidad porque la paga del pecado es muerte. Todo Pablo siempre estuvo hablando, no es por obras para que nadie se gloríe, es únicamente por la gracia de Jesucristo, por el sacrificio que hizo. Y si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. O sea, Pablo estuvo aclarando, hablando siempre. Y sí, mucha gente dice, es que dice que para ser perdonados necesitamos ser bautizados. Sacan los textos fuera de contexto únicamente para defender su postura. Mas, sin embargo, la palabra es clara, mis hermanos. Y nosotros tenemos que defender la verdad. No podemos predicar otra cosa. Y tenemos que entender que creer que somos salvos es por gracia únicamente. Amén. Que quede bien claro. Que si creemos que nuestra salvación es por nuestras obras, estamos totalmente perdidos. Totalmente perdidos. Y si creyéramos eso, que nosotros somos responsables de nuestra salvación, únicamente nos llevaría a caer en el legalismo. No uso aretes para ser salvo. Uso falda para ser salvo. No me pinto el cabello para ser salvo. Me visto elegantemente para ser salvo. Y empieza uno a caer en tanto legalismo, queriendo lograr nuestra salvación a través de nuestras obras. No, mis hermanos. No debemos de permitir que caiga en eso alguno de nosotros, porque al final nos cansaríamos. Nos cansaríamos. Porque el libro de Romanos es lo que nos muestra que por medio de la ley nadie puede ser salvo. Y aquel que quiere ser salvo por medio de la ley únicamente está dándose cuenta y mostrando que nunca va a poder. Porque para ser salvo por medio de la ley, lo único que tendría que hacer es cumplir toda la ley. Nada más. Y aunque cumpliera toda la ley, ¿qué creen? Se va al infierno. Porque la ley no salva.
Así es. La ley no salva. La ley nos muestra que somos incapaces de poder ser salvos. Así que el propósito de Romano es que veamos nuestra libertad como una libertad inmerecida. Así es. Una libertad que no nos merecíamos, que somos totalmente pecadores, que no podemos hacer nada bueno y que cuando hacemos algo bueno es porque queremos ser reconocidos nosotros. Cuando tú dices, yo ya no adultero, desde que me casé no he adulterado, siempre he sido fiel a mi esposa, lo que quieres es ser aplaudido tú. No quieres que el nombre de Cristo sea exaltado. Yo siempre le he dado de comer en la casa, nunca ha faltado un centavo, trabajo día y noche, trabajo todas las horas que necesito para llevar el alimento a mi casa. ¿Y qué crees? Es porque quieres ser tú exaltado. No le das la gloria a Dios. Primero hay que darle la gloria a Dios, porque yo soy un pecador que si soy libre es inmerecidamente. Amén. Es importante que veamos nuestro pasado, nuestro presente y caigamos avergonzados ante la inutilidad de poder dejar de hacer lo malo. ¿Alguien de ustedes podría levantar la mano y decir, yo sí puedo dejar de hacer lo malo? Ninguno, mis hermanos. Ninguno podemos dejar de hacer lo malo. Así que por medio también de Romanos vemos la bondad de Dios al mostrarnos que la ley nunca podría limpiarnos del pecado. Nuestras buenas obras nunca podían limpiarnos de nuestro pecado, pero que Él nos ha escogido siendo sus enemigos y usando nuestro cuerpo como instrumento de iniquidad, instrumento de pecado. Eso es lo que Romanos nos ha ido enseñando. Por medio del libro de Romanos aprendemos todo esto, mis hermanos. Por eso muchas congregaciones es el menos libro predicado, el libro de Romanos. No lo quieren predicar porque de esa manera serían confrontados con su pecado. Dios nos muestra por medio de Romanos una ley para que fuéramos conscientes de nuestro pecado y nos volviéramos a Él. Dice en Romanos 3, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mis hermanos, el libro de Romanos nos habla claramente que nada de lo que hagamos, ni siquiera los que vivan fuera de la ley, pueden dejar de pecar y pueden obtener la salvación. Y también estuvimos leyendo que la ley es buena, sí, porque ella es la que nos muestra el pecado. Nos enseña que no tenemos posibilidad de ser salvos y que únicamente necesitamos ser cambiados de nuestra vieja naturaleza. La ley es buena y es un reflejo de la naturaleza de Dios y de su perfección, pero nos fue dada para nuestra salvación por esta causa, pero no nos fue dada para nuestra salvación. Y por esta causa, Cristo nuestro Señor vino a cumplirla, porque nosotros no podíamos cumplirla. Y aunque la cumpliéramos, no podíamos alcanzar la salvación. Porque mucha gente dice, mis hermanos, es que el que debería de estar en la cruz sería yo. Cuidado, no te equivoques. Aunque tú hubieras muerto en la cruz y aunque hubieras resucitado, que es improbable, no podías tú pagar todos tus pecados, porque tu sangre está contaminada de pecado. Y el que tenía que estar en la cruz tenía que ser alguien inocente, alguien sin pecado, alguien que únicamente podía estar a imagen y semejanza de Dios, como en el principio. Por eso Jesucristo nuestro Señor es el que tenía que estar en la cruz y no nosotros. No nosotros. Aunque quisieras eso, aunque dijeras, no, es que yo tenía que estar en la cruz. No. Nosotros lo único que merecíamos era condenación y fuego eterno.
Romanos también nos ha enseñado que entre más conocemos la ley, más se revela nuestra naturaleza pecaminosa. Entre más conocemos la ley, más se revela sin Cristo. ¿Sí? Incluso ahora con Cristo también muchas veces se revela nuestra carne. No quiere obedecer la ley, no quiere obedecer la palabra de Dios, no quiere obedecer a Dios, nuestra carne. Dice Pablo, después lo vamos a ir viendo en Romanos 8, si no mal recuerdo, donde dice que yo quiero hacer lo bueno y no puedo hacerlo. ¿Sí? Pablo quiere hacer lo bueno y no lo hace. Y lo mismo nosotros. Queremos hacerlo. ¿Cuántos de ustedes han dicho, a las 3 de la mañana voy a orar todos los días? ¿Cuántas veces lo has logrado hacer? ¿Un mes, 2 meses, 2 semanas, un año? Y al ratito se te olvida. Está más rica la cama. Siempre el cuerpo, nuestra carne, se revela a los designios de Dios. Pero en cuanto más se revela nuestra naturaleza pecaminosa, más deberíamos de temer al castigo eterno los que no son salvos y los que nos decimos hijos de Dios, a que probablemente no sea salvo. Porque el que más se revela a la voluntad de Dios está mostrando que quizá no sea hijo de Dios. Así que llegamos no a la conclusión de la predicación, sino a la conclusión de todo esto, de que la única manera de romper el ciclo y dejar de pecar es aceptar el hecho de que no podemos dejar de pecar y dejar que el Espíritu de Dios nos vaya limpiando y gozarnos en Cristo si no somos hijos de Dios. Si no somos hijos de Dios, no podemos dejar que Dios haga la obra en nosotros, por más que nos esforcemos. Y hace rato yo les decía a mis hermanos, hemos cambiado de servidumbre, hemos cambiado de dueño. Dice en el 22, versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora, mis hermanos, hemos sido libertados del pecado. Ahora ya hemos sido, ¿qué? Dice acá, siervos de Dios. ¿Qué significa siervos de Dios, mis hermanos? Significa esclavos de Dios. Significa que ahora pertenecemos a Dios. Significa que ahora le debemos obediencia a Dios. Anteriormente obedecíamos a nuestra carne, obedecíamos al pecado, éramos siervos del pecado, vivíamos para el pecado. Ahora es vivir para Dios, servirle a Dios, amar a Dios, gozarnos en Dios y que nuestro fruto sea la santificación. Sin santidad no podemos ver a Dios, dice la palabra de Dios en Hebreos. Así que nosotros, mis hermanos, no está hablando y al final dice, y como fin la vida eterna. No está hablando de que si nosotros caminamos en santidad y si nosotros somos siervos de Dios y le servimos a Dios, al final vamos a lograr la vida eterna, lo que hacen los que están tratando de su salvación por obras. No, aquí nos está mostrando que todo el verdadero Hijo de Dios, el que ha ido, ¿sí?, de muerte a vida, el que ha cambiado de servidumbre y ahora servimos a Dios, nuestro fin es la vida eterna. O sea, nos está diciendo que nuestra seguridad es la vida eterna. Tenemos una seguridad. Ya estamos seguros de eso. Así que nosotros ya no estamos tratando de intentar dejar de ser esclavos del pecado. Yo ya no. Espero que tú tampoco. Yo no intento dejar de ser esclavo del pecado, porque yo ya no soy esclavo del pecado. Ahora soy esclavo de Dios. Ahora lo que estoy haciendo es dando fruto de santificación, fruto de santidad. Dice Romanos capítulo 6, y lo vimos también anteriormente, ¿no sabéis que si se somete a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien ahora obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia?
Así que yo ya no estoy tratando de servirle a Dios dejando el pecado, sino yo le sirvo a Dios porque he dejado de ser siervo del pecado. No estoy tratando. El que está tratando está viviendo por obras. Yo estoy seguro que soy salvo, estoy seguro que ahora soy siervo de Dios y estoy seguro de que ahora mis frutos son de santificación. ¿Que es una pelea con el cuerpo? Sí, pero yo ya no le sirvo al pecado. Y eso debe de ser un gozo, mis hermanos. El gozo de la salvación viene de aceptar el hecho de que ahora somos esclavos del que nos libertó. Ahora hemos cambiado de Señor. ¿Sigo siendo esclavo? Sí. ¿Le sirvo al Señor? Sí, pero con gozo, con alegría. Y ahora ya no estoy sirviéndole a mi Señor Jesucristo. Ay, bueno, es que me dice que tengo que caminar en santidad. Ay, es que dice que tengo que ser santo como Él es santo. Ay, qué flojera tener que conocer de su palabra. Ay, no, yo quiero mejor seguir en el mundo. Ay, no, era más tranquilo cuando vivía yo en el mundo y era pecador. Entonces no eres hijo de Dios, porque el Hijo de Dios se goza en hacer las cosas que a tu nuevo dueño le agradan. Amén. Tiene que ser así, mis hermanos. De verdad. Nos tenemos que gozar en lo que el Señor nos está mandando a hacer. El Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, el salvo, se goza y con deleite hace los servicios de la obra de Dios. ¿Cómo haces las cosas de Dios? Vamos a poner un ejemplo simple. Cuando te dicen, hermano, te toca el aseo de la congregación. Oh, ¿y ya tan pronto? ¿Otra vez me va a tocar? Y el que se goza es, hermana, ¿cuándo me toca? Hermano, ¿cuándo me toca? Hermano, ¿qué quiere que haga? Hermano, ¿qué le ayudo? Hermano, ¿cuándo vamos a predicar? Hermano, vamos a ver a los huérfanos, a las viudas, al cerezo. Vamos aquí, vamos allá. Tratamos de servirle al Señor con gozo. Amén. No para ser visto, no para buscar tu salvación, sino con gozo, con agradecimiento, con amor, con ese deseo de que antes le servías al mundo, antes te gozabas en el mundo, antes disfrutabas las cosas del mundo, porque ahora que estás en el Señor no disfrutas estar en la obra del Señor. ¿Será que no es tu Señor? Antes teníamos que darnos cuenta que nosotros hacíamos las cosas con gozo también. Antes hacíamos las cosas con gozo. Ahora que hemos sido libertados del pecado, debemos de hacer las cosas del Señor con gozo. Amén. Bien, mis hermanos. Vamos al versículo 23. Dice así, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero ir despacio en esto, mis hermanos. Hemos entendido, mis hermanos, que la esclavitud produce ceguera espiritual. Por más que le predicamos a la gente que necesita arrepentirse, que necesita la salvación, que van a ir a condenación, no lo entienden. Están muertos, están ciegos, están sordos totalmente. Ya nada más le decimos al Señor, extiende tu misericordia para con estas personas. Que entiendan, por favor, que necesitan arrepentirse. Pero no es nuestro trabajo, mis hermanos. Nuestro trabajo es ir y predicar el Evangelio. Ya lo demás le corresponde a Dios. Amén. Y así como la esclavitud, mis hermanos, produce muerte, es porque tiene una paga. Y dice, la paga del pecado es muerte. La esclavitud al pecado tiene un pago, y es la muerte. Y no estoy hablando de la muerte literal. No estoy hablando de esta muerte física, porque en esta, tanto los salvos como los no salvos vamos a morir. A no ser que Cristo venga. Pero todos vamos a morir.
Yo estoy hablando de la muerte eterna, de la muerte que van a vivir aquellos que no se arrepienten, de la separación total de la gracia de Dios, de la separación divina. El pecado es, la paga del pecado es muerte. Sí, algunos mueren por causa del pecado, pero yo no estoy hablando de ese pecado, de esa muerte, mis hermanos, ya que ellos, aunque están muertos, ciegos y sordos, ellos también están muertos ahorita y siguen muertos. Yo hablo de la segunda muerte, mis hermanos. Esa destrucción total, ese fuego eterno, ese dolor eterno, ese sufrimiento eterno. Eso es lo que les va a dar de paga a aquellos que no se arrepientan. Y peor tantito, para aquellos que ya tienen el conocimiento y no se han arrepentido. Y este es el trabajo del libro de Romanos, despertar conciencias tanto para muertos como para aquellos que se dicen nacidos de nuevo. Recordemos que el libro de Romanos es escrito para los cristianos. Y el libro de Romanos está diciendo esto: la paga del pecado es muerte. Eres nacido de nuevo, no puedes seguir pecando deliberadamente. Entonces, ¿pecaremos para que abunde la gracia? De ninguna manera, dice Pablo. No podemos seguir pecando. Tenemos que entender que nuestra libertad del pecado es totalmente inmerecida, ya que sí, seguimos siendo pecadores, pero tenemos que entender, mis hermanos, que la muerte es la paga de aquellos que no son hijos de Dios. De esa muerte segunda, de ese lago, de ese dolor, de ese sufrimiento, de ese castigo eterno, y todo por no querer la dádiva de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. ¿Qué es una dádiva, mis hermanos? En griego es charis, charis o charis. Pero dádiva significa merecer aprobación, donativo, gozo, gracia, gratitud, dádiva divina, mérito, liberación, un don, conceder como un favor, perdón o rescate, dar. Eso es una dádiva. Es algo que ninguno de nosotros merecíamos. Dádiva es una cosa que se da de forma gratuita sin esperar nada a cambio. Es un regalo, un donativo, un obsequio, una acción de dar de forma gratuita. ¿Qué fue lo que vio Dios en ti para poderte dar esa dádiva, ese regalo, esa gracia inmerecida? ¿Sabes qué vio en ti? Tu pecado, tu maldad, tu necesidad, tu impotencia. Todo eso vio en ti. No vio nada bueno en ti. Únicamente cosa mala. Llaga podrida, dice el libro de Isaías. Sangre, muerte. Mas sin embargo, Él te da una dádiva, te da un regalo inmerecido, te da una libertad inmerecida, te perdona todos tus pecados, te perdona toda tu maldad, te perdona todo tu odio hacia Él. Aunque dijeras que no lo odiabas, con hacer tu cuerpo instrumento de iniquidad, estabas odiándolo y peleando en contra de Él. Así que, mis hermanos, esta libertad que ahora tenemos es totalmente inmerecida. Es una dádiva, es un regalo de Dios. Gracias, Señor. Dios te está dando un regalo, mis hermanos. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A quién es la gloria? ¿A ti? ¿Tú eres el que necesitas las congratulaciones, las felicitaciones, los aplausos? No, es Cristo. Amén. Jesucristo se ha exaltado. Amén. Jesucristo se ha glorificado.
A Él toda la gloria, toda la honra. Por su sangre hemos sido sanados, por su sangre hemos sido perdonados, por su sangre hemos sido cambiados de naturaleza. Tenemos una libertad que no nos merecíamos. Y no porque ahora somos inocentes, seguimos siendo culpables. Mas sin embargo, Él pagó por nuestros pecados. Él pagó por nuestra maldad. Él pagó por todo lo que hemos hecho, lo que seguimos haciendo y lo que seguiremos haciendo. Yo te pregunto, ¿merecías ser libre de la condenación? No. Ninguno de nosotros merecía ser libre. Todos nosotros merecíamos el castigo eterno. Todos merecíamos ser rechazados por Dios. Todos lo merecemos. Hasta el día de hoy merecemos eso. Mas, sin embargo, la dádiva de Dios es vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Yo te pregunto nuevamente, ¿mereces ser perdonado? Tampoco. Señor, es que he sido bueno, he obedecido. No merecemos ser perdonados. Mas, sin embargo, por medio de la sangre de Cristo, somos perdonados. Por medio de Él. Así como en el tiempo de Éxodo, que por medio de la sangre de ese cordero no entró la muerte en los primogénitos. Ahora por medio de esa sangre que nos cubre a todos nosotros, los salvos, los hijos de Dios, no pasa la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas sin embargo la dádiva de Dios es vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Te vuelvo a preguntar, ¿has dejado de pecar? Y si no has dejado de pecar, ¿cómo es que quieres mostrarte delante de Dios? No podemos mostrarnos delante de Dios si no es a través de la sangre de Cristo. Si quisiéramos entrar por nuestra propia cuenta delante de Dios, seríamos fulminados inmediatamente. Te sigo preguntando, ¿qué vas a hacer con esta salvación inmerecida? Con esta libertad inmerecida. ¿Seguir pecando? ¿Seguir justificándote con tus pecados? Es que ustedes tienen la culpa, es que tú tienes la culpa, es que por causa del gobierno, la pobreza, es por causa de los falsos pastores, es por causa de... No. El verdadero Hijo de Dios no le echa la culpa a nadie. El verdadero Hijo de Dios reconoce su pecado y su maldad y busca agradarle a su nuevo Dios, a su nuevo dueño, que es Dios. Pregunto, ¿piensas seguir pecando deliberadamente después de conocer esta verdad? ¿Piensas seguir en tus pecados justificándote? ¿O habrá algún cambio en tu vida y ahora buscarás la santidad? Tenemos que buscar la santidad. Es un mandato de Dios. Sed santos como yo soy santo, dice Dios. Yo te he escogido, yo te he libertado, yo te he perdonado, yo te he redimido de todos tus pecados. Ahora tu compromiso es ser santo como yo soy santo. Te vuelvo a repetir, si tú eres esclavo del pecado, definitivamente no vas a poder caminar buscando la santificación, la santidad. Te vas a cansar. Así que tienes dos opciones únicamente. O reconoces que no eres salvo, te arrepientes, vas a los pies de Cristo, clamas por misericordia, pides perdón y de verdad le entregas tu vida a Cristo. O la otra es dejar de pecar voluntariamente y buscar la santidad. Porque cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres de la justicia. Pero ahora que somos esclavos de Dios, ya no somos esclavos del pecado. Ahora buscamos la santidad, caminamos en santidad. Dice la palabra de Dios,
damos fruto de santificación. Fruto de santificación. Hay muchas iglesias, mis hermanos, que hablan todo esto, mas sin embargo los pastores, los hermanos, la gente sigue viviendo igual. Y de nada sirve que se predique la verdad. Lo importante es que también se viva la verdad. Se viva lo que dice la palabra, mis hermanos. Porque ¿de qué me sirve estar predicando esto si yo no vivo la verdad, si yo no busco la santidad, si yo no busco la santificación, si yo no busco agradarle a Dios y me avergüenzo y me arrepiento cada vez que peco y que me hago las cosas equivocadas? Eso es lo que tengo que hacer, día con día. Dice la palabra de Dios, día con día tenemos que estar crucificando nuestro cuerpo. Porque el cuerpo se revela. Cuando éramos esclavos, mis hermanos, del pecado, éramos libres de Dios y no teníamos por qué obedecer sus preceptos. Si tú eres esclavo del pecado, eres libre de Dios. No estás obligado a obedecer a Dios y aunque quieras obedecerlo, sigues siendo esclavo del pecado y sigues en condenación. Mas, sin embargo, si tú te dices hijo de Dios, tienes la obligación de dar fruto de santificación. Si no, mejor ni siquiera digas que eres hijo de Dios. Porque el hijo de Dios busca obedecer a su Padre. Así es. Así que ahora que hemos sido libertados del pecado inmerecidamente, debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. Debemos de dar frutos de agradecimiento. Yo no sé si tú estás agradecido por ese sacrificio del Señor. ¿Y cómo podemos hacerlo? Caminando en santidad, diciéndole no al pecado. Si tú sabes lo que te puede ocasionar el que tú vayas a cierto lugar y que puedas caer en pecado, no voy. Si tú sabes que el encender la televisión te puede llegar a hacer pecar, entonces cambia de canal, busca otras cosas. Pero muchos se deleitan en el pecado. No estoy diciendo que tires la televisión, mejor me la regalas. Si no estoy diciendo que tengas cuidado con otras. Guarda tus ojos, guarda tus manos, guarda tus pies de no ir presurosos al pecado. Y ya por último, para que quede bien claro, seguimos siendo pecadores. No es que nosotros hayamos pagado el precio de nuestro pecado. No es que nosotros ya estamos limpios de pecado, sino que está cubierto nuestro pecado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que si hemos sido redimidos, ahora podemos ver que nuestro anterior proceder solo estaba plagado de hechos vergonzosos que nos llevaban a la muerte. Si verdaderamente eres hijo de Dios, todo lo que hiciste te debería de avergonzar. Te debería de avergonzar. Hasta lo más insignificante, hasta eso pequeño que hiciste, deberías de caer avergonzado. Dice en Ezequiel, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Ezequiel 36:31. Si nosotros volvemos a recordar nuestros malos caminos, si nosotros nos acordamos de nuestras obras, si verdaderamente somos hijos de Dios, nos avergonzaremos de nosotros mismos por esas iniquidades que hicimos y por esas abominaciones. ¿De verdad eres hijo de Dios? ¿De verdad te avergüenzas? Pero si aún no has conocido el camino, seguirás ciego y rumbo a tu destrucción, por un camino lleno de dolor y sin esperanza. Así que, mis hermanos, no nos engañemos. Si somos hijos de Dios, habrá vergüenza.
Así es. habrá dolor. Sí, amén, amén. Y reconoceremos que seguimos siendo pecadores, pero que Cristo nos ha dado una libertad inmerecida. Dios no puede ser burlado. Así es. Nosotros no podemos decirle a Dios que verdaderamente ahora ya somos sus hijos. Los hijos de Dios nos sometemos voluntariamente en obediencia a la voluntad de Dios. Amén. Nos sometemos voluntariamente a la obediencia de Dios. No por fuerza, no por obligación, sino por amor. Amén.